Lo primero que debemos de saber para estudiar vectores, ¿no? Es que vector no es física. O sea, vectores no es física. Vectores es álgebra. Eso se llama álgebra lineal. Cuando estés en la universidad, álgebra lineal. Para poder estudiar los vectores, vamos a necesitar conceptos de la geometría como el plano cartesiano. Todos conocemos un plano cartesiano, desde colegio nos familiarizamos con el plano cartesiano, así que muchachos, vamos a abrir la diapositiva y lo tenemos aquí. Entonces, muchachos, el plano cartesiano ya conocemos, tiene 4 cuadrantes, primer, segundo, tercer cuadrante. En el plano cartesiano ubicamos pares ordenados de la forma XY, donde la primera componente es la axis y la segunda componente es la ordenada. Todos sabemos ubicar puntitos. Por ejemplo, este es el punto 5,3, 5 cuadraditos para X, 3 para Y. Este es el punto menos 3,4, 3 cuadraditos para X, 4 para Y. Claro, como es menos 3, semieje negativo de los X. ¿Estamos claros? Y así se puede ubicar cualquier punto. Y creo que hasta ahí nadie tiene problemas. Luego, muchachos, otro concepto fundamental que yo necesito es su trigonometría. Es su trigonometría. Todos debemos conocer el triángulo rectángulo, conocer, muchachos, lo que, bueno, se conoce como hipotenusa y en este caso los catetos, ¿no? Todos sabemos calcular las tres razones trigonométricas esenciales, seno, coseno, tangente, seno opuesto entre hipotenusa, coseno en este caso adyacente de hipotenusa y la tangente opuesto entre adyacente. Pero me gustaría que en vectores cambiemos un poquito y los que conocen trigonometría pues les va a gustar también. El seno es en este caso la ordenada entre R, que le vamos a llamar en este caso un radio o radio vector, y el coseno es la abscisa, recuerda la abscisa entre el radio vector. Y la tangente es la ordenada entre la ordenada entre el axis. Observen aquí, si yo tengo un punto en el plano cartesiano, que podría estar en cualquier cuadrante, siempre va a haber ese radio vector, y siempre va a haber un ángulo, siempre va a haber un ángulo. Entonces ahí la trigonometría está también involucrada. Si tú quisieras calcular, por ejemplo, las componentes X e Y en función de este R y en función de este ángulo, lo que tenemos que hacer es descomponer. Y ya todos conocemos de que X es R coseno y el Y es el R seno. ¿Cómo lo demuestras? Despeja, pues, ¿no? El R por coseno me da X y en este caso el R por el seno me da Y. Se despeja y se obtienen las componentes de ese par ordenado. Hasta ahora no he hablado nada de vector. Por el teorema de Pitágoras sabemos, muchachos, que podemos calcular el valor de R, ¿no? De ese R que si quieres verlo como hipotenusa, velo como hipotenusa, es la raíz cuadrada del sumo de los cuadrados de los catetos. Bueno, eso es trigonometría, ¿no? Eso es parte de la trigonometría. ¿Qué son conceptos? Son conceptos previos. Muy bien, vamos a lo que nos interesa. En todo el curso de física vamos a estudiar tipos de cantidades que van a ser cantidades vectoriales, cantidades escalares y viceversa. La diferencia entre la cantidad escalar y la vectorial es que el escalar solo se representa con un número con su respectiva unidad. Y las vectoriales se representan, muchachos, con pares ordenadas o ternas, con su respectiva unidad. O sea, el vector siempre se representa con par o terna, que me va a representar al vector, Y en este caso, como es un vector, tiene elementos esenciales como son el módulo, la dirección y el sentido. Vamos ahora sí con el vector. Este gráfico ustedes recuerdan que yo siempre lo hago en clase, pues hoy día lo he hecho aquí. He dibujado mi sistema de coordenadas cartesianas X, Y. Y muchachos, he dibujado esta recta punteada que tú ves ahí. Esa recta punteada que tú ves ahí es un conjunto infinito de puntos, no tiene fin. Y sobre ella he dibujado a mi amigo el vector A. Mira cómo se dibuja el vector A, siempre partiendo del origen hasta el punto. Todos ya saben ubicar el punto. Ya, pues ahora dibujas el vector desde el origen hasta el punto y ese es tu vector. ¿Qué es lo que tiene un vector que lo hace especial? ¿No? Un vector tiene algo que lo hace especial. Tiene tres elementos. El primero, el módulo. Ya sabemos de que el módulo es la longitud del vector. La longitud del vector lo voy a calcular con el cuadrado de las componentes del par ordenado. X cuadrado más Y cuadrado raíz cuadrada.
La dirección, cuando te pregunten por la dirección del vector, la dirección es la línea de acción. La línea de acción. Este conjunto de puntos que ves ahí punteados, esa es la dirección. Finalmente, chicos, el sentido. Tú sabes de que el vector A solo podría tener dos posibles sentidos sobre esta línea de acción, o apunta hacia arriba o apunta hacia abajo. No hay otro sentido. Todos los vectores, si yo dibujo otro vector sobre esta recta, todos los vectores sobre esta recta tendrán la misma dirección. Entonces, observen aquí, sea el vector A, he puesto que el vector A es el par ordenado. En este caso, muchachos, el módulo del vector A, ya sabemos representarlo como barras A, eso es el módulo del vector A. Algunos libros ya no ponen barras ni ponen flechitas, solo ponen letra A sin barra, nada. También eso es el módulo del vector A. Es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Recuerda de que el módulo de un vector siempre es no negativo. ¿Qué significa que es no negativo? De que puede ser 0 o un número positivo o un número positivo. Entonces, lo correcto es decir que el módulo es no negativo. Eso es lo correcto. Ejemplos aquí, he puesto 3 ejemplos interesantes. Observen el primer ejemplo. Vector A par ordenado de la forma 3, menos 7. Podemos calcular el módulo. Y el módulo es la raíz cuadrada, en este caso, de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? 3 al cuadrado 9, 7 al cuadrado 49, la suma 58, raíz de 58. Raíz de 58 unidades, ¿no? Puede ser unidades de metros, puede ser centímetros, eso va a depender, pero siempre unidades. De la misma forma, el vector B, observa par ordenado menos 2,5, el módulo, muchachos, la suma de los cuadrados de los componentes, raíz de 29. A veces el alumno me pregunta, profe, ¿siempre sale raíz? A veces los problemas están diseñados para que el par ordenado tenga componentes notables, ¿no? Y si las componentes son notables, pues tu módulo te va a salir un número decente, un número, en este caso, un número entero. Entonces, hay que tomar en cuenta que los módulos pueden ser raíces o pueden ser números enteros. Vamos a ver algunas relaciones entre los vectores y la primera relación es la relación de igualdad, ¿no? Y bueno, cuando dos vectores son iguales, ¿no? Dos vectores son iguales cuando tienen los tres elementos que te mencioné, igual módulo, igual dirección, igual sentido. Entonces acá he dibujado 4 vectores iguales. Pero tú miras, profe, pero no parte, y el que parte del origen, usted ha dicho que parte del origen, es que un vector tiene algo que lo hace especial. Yo lo puedo mover, subirlo, bajarlo. Mientras no cambie su dirección, no cambie su sentido, no cambie su módulo, no pasa nada. Si te das cuenta, estos 4 vectores tienen el mismo módulo, son del mismo tamaño, tienen la misma dirección, están en rectas paralelas, tienen el mismo sentido, todos apuntan como decirles hacia arriba, ¿no? Entonces, gráficamente, ahí los vectores son iguales. Analíticamente, recuerda lo siguiente. Si un vector A es un par ordenado de la forma X sub A y sub A, y el vector B es otro par ordenado de la forma X sub B y sub B, decimos de que A es igual a B, si solo si, bicondicional, funciona de ida, funciona de vuelta. Los pares ordenados son iguales. En cristiano, la primera componente X sub A es igual a la otra primera componente X sub B, y la segunda componente Y sub A es igual a la segunda componente Y sub B. Ahí decimos que dos vectores serán iguales. Vamos con la suma de vectores. Vamos, muchachos, con la suma de vectores. ¿Cómo se suma vectores? De la misma forma. Hay una forma gráfica y hay una forma analítica. Recuerda lo siguiente, cuando tú sumas dos vectores, siempre que se sumen dos vectores, el resultado me va a dar un vector. Siempre que tú sumas dos vectores, te da un vector. No está sumando números, están sumando vectores. Siempre al vector suma se le llama vector resultante. Siempre a tu vector suma le vas a llamar vector resultante. Quiero que observes aquí, quiero que observes acá, sean los vectores A y B. El vector A ya conocemos el par ordenado, el vector B ya conocemos su par ordenado, X sub A, Y sub A, X sub B, Y sub B. La suma de dos vectores me da como resultado un vector que se llama el vector resultante, que sería la suma de los pares ordenados. Y en cristiano, ¿cómo se suma pares ordenados, no? La suma de las dos primeras componentes y la suma de las otras dos segundas componentes.
Entonces, chicos, tenemos ahí lo que viene a ser la resultante. Así se hace analíticamente. Ahí estamos hablando analíticamente. Sin embargo, muchachos, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Chicos, para sumar vectores hay que saber sumar números, pues si tú no sabes sumar números vas a tener un problema para sumar vectores. Los vectores se basan en axiomas también, los vectores tienen axiomas, como los números reales lo tienen. Y yo me acuerdo que trabajé con ustedes axioma de los números reales. Ustedes saben de que la suma de dos reales me da un real. Pues bien, en la suma de vectores funciona que la suma de dos vectores me da un vector. A eso se llama espacio vectorial. Lo que tenemos acá es un espacio vectorial. R a la n significa de que eso es un espacio vectorial. Allá, profe, la suma de dos vectores me da otro vector. Eso se llama ley de cláusula. Ley conmutativa, muy parecida a la de los números reales. El orden de los sumandos no altera la suma. Sumar vector A más B es numéricamente igual a sumar vector B más A. Eso se llama la ley conmutativa. Otra, muchachos, es la ley asociativa. Yo puedo asociar los términos. Sumar A más B más C es lo mismo que sumar A más B más C. Tanto en los reales como en los vectores funciona. Chicos, el elemento neutro. Ustedes saben de que en los números reales, todo número más cero me da en este caso el mismo número. Pues en los vectores no se habla de vector cero, se habla de vector nulo. Todo vector A más su vector nulo, en este caso representado como 0 rayita, es igual al vector nulo más al vector A, y eso me indica de que el vector nulo es el elemento neutro aditivo de la suma de los vectores. Sumar vectores, muchachos, en este caso, también presenta un elemento neutro. Y cuando hagamos estática, vamos a usarlo, porque en estática, ¿qué se aplica? Sumatoria de fuerzas, vector nulo. No me digas que sumatoria de fuerzas es cero, eso es una mongolada. La sumatoria de fuerzas no da cero. Nunca una suma de fuerzas da cero. Si fuerzas son vectores, ¿cómo te va a dar cero? La suma de fuerzas es nula. Hablemos bonito. La suma de fuerzas es nula. Entonces, el vector nulo lo puedes representar en el plano como un par y en el espacio como una terna. Siempre se representa como par o como terna. Y finalmente, esto se llama el elemento inverso aditivo de un vector. Todo vector A tiene su hermano, que es el elemento inverso aditivo, que es el vector menos A, que es otro vector de igual módulo, de igual dirección, solo van a diferenciarse en el sentido. Solo se diferencian en el sentido. De tal manera de que esta suma, me va a dar como resultado al vector. Me va a dar como resultado al vector. Muy bien, ahí tenemos una serie de gráficos. Ya aprendimos a sumar en pares. Vamos ahora a tratar de aprender a sumar en forma gráfica. Primero para dos vectores. Como ven acá, para dos vectores, observen, para dos vectores. Sabemos de que observa el vector A, vector B, lo tenemos ahí ubicado. Chicos, el vector A, vector B, siempre cuando quieras sumar hay que orientar cabeza con cola del otro. Siempre cabeza con cola. Puedes poner A con B o B con A, pero siempre cabeza con cola. Vector A más vector B, el vector que cierra ese caminito, y la resultante si A más B. Esto es para dos vectores. Acá lo he hecho para cuatro vectores. Observa vector A, B, C, D, el caminito. El vector que cierra el camino es la resultante y se llama A más B más C más D. Y aquí he querido mostrarte que da lo mismo y podemos aplicar la ley conmutativa para vectores A más B, me da esta resultante, y es lo mismo que decir B más A. Esto es lo que más adelante veremos como el método del paralelogramo. Funciona. Observen este gráfico también. Quiero que apliquemos la ley asociativa, mira. Acá tenemos tres vectores, A, B y C. Acá tenemos los vectores A, B y C. En este caso, muchachos, el vector A más el vector B más el vector C, sabemos de qué me da este vector, el que cierra el camino. Pero lo podríamos hacer por partes. B más C es este vector y A más B más C es el vector que cierra el camino. O sea, he aplicado asociativa. Primero he hecho B más C y luego lo he sumado con A. Pero podría ser lo contrario. Podría aplicar la ley asociativa y primero aplicar A más B
y luego más C, y me doy cuenta de que funciona la asociatividad. La asociatividad funciona. He colocado acá unos ejemplos para que veamos cómo se suma vectores. Es muy fácil. Gráficamente, es más, se puede decir, tiene un mayor grado de dificultad, pero cuando es en par ordenado es muy fácil, porque si yo tengo el vector A de la forma 2,-5 y tengo el vector B de la forma menos 7,10, el vector resultante A más B será la suma de pares ordenados y en este caso será el menos 5,5. Si quiero sumar tres vectores PQR, que yo he colocado que son de la forma 12,8, menos 3,10, menos 5,2, la suma P más Q más R, que será la resultante, será de la forma, en este caso, 4,20. Si sumas 12 menos 3 menos 5, 4, 8 más 10 más 2, eso es 20. Entonces ahí muchachos, tenemos en este caso lo que estaría correspondiendo a la parte de la suma de vectores. Pues aquí ya te hablé, hay muchos libros, la mayoría de libros no hablan de los axiomas de los vectores, la mayoría de libros solo hablan del negativo de un vector, y es lo que yo te había mencionado ahorita. El elemento neutro aditivo de un vector, como ves acá, si mi vector es el par ordenado xa, y sub a, el vector menos a sería el menos xa menos y sub a. De tal manera de que si tú los sumas, súmenlos, te da nulo, pues. Te da nulo. Y justifico el axioma, ¿no? De tal manera también de que si tú calculas los módulos de ambos, el módulo de A y el módulo del vector menos A son iguales, porque cuando haga el cuadrado de estas componentes con signo negativo, este signo negativo al cuadrado se volverá positivo. Yo siempre les digo de que la resta no existe, porque la resta a las finales es una suma de vectores, ¿no? Pero algunos libros lo definen como resta de vectores. Quiero que observemos el siguiente gráfico y te des cuenta en qué consiste la resta. Acá tengo el vector A y acá en línea punteada está el vector B. Quiero que todos lo vean. Tengo el vector A y en esta línea punteada, desde este puntito aquí, tengo el vector B. Quiere decir de que, muchachos, si yo quisiera hacer la diferencia, yo necesitaría buscar al opuesto de B, que es el menos B. Como ves acá, este es el vector menos B, el opuesto. Pero tienen la misma dirección. Tienen la misma diferencia. Solo tienen sentido contrario. Y ahora sí, caminito A más menos B, este es el vector diferencia A menos B. Pues, ¿no? Ya tenemos al vector diferencia. Yo a mis alumnos siempre les digo, una forma de restar rápidamente es que si los dos vectores están saliendo, siempre el vector diferencial es el que une los extremos de las cabecitas. En este caso, siempre es cabeza menos cola. Si la cabeza está en A, siempre va a ser A menos B. Si la cabecita estuviera en B, sería B menos A. Es una forma rápida que yo en clase les comento, ¿no? Les comento. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta eso porque en los ejercicios se aplica. Bueno, aquí tenemos el método del paralelogramo que les comentaba hace un ratito. Este es el famoso método del paralelogramo. ¿Cuándo vas a aplicar el método del paralelogramo? Ya aprendimos a sumar en par ordenado. Si tengo el par, todo es felicidad. Pero si no tengo el par, tengo un problema. De que el problema se torna un poco geométrico. Quiere decir que cuando tengas el tipo de problemas donde te dan módulos y te dan el ángulo que forman los vectores, en ese problema vas a tener que aplicar método del paralelogramo. Vuelvo a repetir, cuando tengas problemas donde te dan módulos y el ángulo que forman los vectores, en ese tipo de problemas tendrás que aplicar el método del paralelogramo, porque no tendré el par ordenado. Entonces, por lo tanto, no podré aplicar el método, en este caso, analítico. Profe, ¿y qué hago aquí? Apelamos a la geometría. La geometría te va a permitir. ¿Cómo se calcula la resultante? Como todos sabemos, si dos vectores salen, su resultante sale. No es bisectriz, solo será bisectriz cuando los módulos de A y B sean iguales. Cuando el módulo de A y B son iguales, se formaría un rombo y por lo tanto, geométricamente esto sería bisectriz. Y al ser rombo, ya sabrías de que este ángulo es 90. Ya sabrías que este ángulo es 90, ¿no? Entonces, muchachos, hay que tomar en cuenta ese detalle. ¿Cómo se calcula la resultante? La suma de los cuadrados de los módulos más el doble producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman los vectores. Eso se llama la resultante. Si quisieras hallar el vector diferencia, en este caso A menos B,
Ese vector diferencia lo vas a hallar como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados menos doble producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman los vectores. Si en este caso, muchachos, el vector A y el vector B, son perpendiculares, quiere decir que este teta es 90, recuerda de que este término se hace cero, ya no habría doble producto, y se quedaría el teorema de Pitágoras. Se quedaría el teorema de Pitágoras. Y acá puse una notita muy importante, recordar lo siguiente. Siempre el módulo de dos vectores está comprendido entre la suma de los módulos y la diferencia de los módulos. Por ejemplo, si te dicen en un problema de que el vector A tiene módulo 5 y el vector B tiene módulo 7, entonces lo máximo que puede ser la resultante es 12 y lo mínimo es 2. La suma, 5 más 7, y la resta. Profe, acá he visto que ha puesto barras. Porque esa resta, pues falta que por ahí algún mongol reste el menor menos el mayor, te va a dar negativo y los módulos no pueden ser negativos, así que le tomamos el valor absoluto al final. A esto se conoce como la resultante máxima, a esto se conoce como la resultante mínima. En cristiano, la resultante es máxima cuando el vector A y el vector B están en la misma dirección y en el mismo sentido. O sea, cuando A y B están uno sobre el otro. Y la resultante es mínima cuando el vector A y el vector B tienen sentido opuesto. Ahí la resultante es mínima. Entonces, eso está relacionado con el método del paralelogramo. Esta operación es muy importante, se conoce como la operación multiplicación de un vector por un escalar. Profesor, ¿cuándo multiplico un vector por un escalar? ¿Qué es un escalar? Un escalar es un número. Tú un vector lo puedes multiplicar por un número. Observen, tengo el vector A de la forma x, y y lo estoy multiplicando por un parámetro real que le he llamado letra griega lambda. ¿Qué pasa cuando yo multiplico por un lambda? Si yo multiplico por un lambda, lo que va a suceder, muchachos, es de que ese lambda va a afectar a cada componente del vector. De tal manera que va a quedar lambda veces x, lambda veces y. Lambda veces x, lambda veces y. Y miren qué pasa con los módulos. El módulo de lambda veces a es igual a lambda veces el módulo de a. Para que se entienda, veamos estos ejemplos. Observen, el vector a es igual al par ordenado menos 5,8. El vector 3 veces a será igual al par ordenado por 3 menos 15,24. Facilito. ¿Quién es el vector 3a? Un vector 3 veces más grande, pues. Un vector que va a tener un módulo que es el triple del vector inicial. Quiere decir que si el vector a, calculemos el módulo del vector a. Quiero que calculemos el módulo del vector a. Si el vector a tiene módulo, a ver, 25 más 64, ¿no? 25 más 64, sabemos de que eso da 89, raíz de 89. Quiere decir, muchachos, que el módulo, y de A yo ya lo conozco, quiere decir que el módulo del 3 veces A, también se conoce. Y en este caso sería 3 veces la raíz de 89. 3 veces la raíz de 89. De la misma manera B, mira, observa, el vector B de la forma menos 3, menos 11, lo he multiplicado por un lambda, y mira, lo he multiplicado por menos un séptimo. Es que yo no he dicho que lambda tiene que ser positivo, y yo no he dicho que tiene que ser entero, puede ser fracción, puede ser negativo. ¿Qué pasa cuando un vector le multiplico por un escalar negativo? ¿Y qué pasa cuando le multiplico por una fracción? Exactamente lo mismo. Ese valor menos un séptimo va a afectar, muchachos, a las dos componentes, y en este caso, observen aquí, al afectar a las dos componentes, lo voy a poner ahí para que todos lo vean, aquí ha salido ese valor, ese menos afecta a las dos componentes, de tal manera que quedarán positivas las dos, ahí quedarán positivas las dos. Y muchachos, siempre con cuidado, ¿no? Siempre con cuidado al momento de hacer la operación. En este caso me va a quedar 3 séptimos, coma, 1 séptimo. Y muchachos, ya tenemos el vector menos b séptimos. Si quisiera los módulos, recuerda, ¿qué módulo tenía este vector? 3 al cuadrado 9, 11 al cuadrado 121, raíz de 130. Quiere decir que este nuevo vector tendrá módulo raíz de 130 séptimos.
Porque como le he multiplicado por menos 1/7, lo que obtengo es un vector que es de longitud 1/7 de la longitud inicial. Profesor, ¿y qué significa el signo negativo? Es muy importante. El signo negativo me está indicando que el sentido ha cambiado. Solo el sentido, no la dirección. Solo el sentido, no la dirección. Muy bien, vamos a un concepto importante. Cuando dos vectores son paralelos. Y acá está mi definición. Mira la definición. El vector A y el vector B serán paralelos si y solamente si A es lambda veces B. Quiere decir de que A es un múltiplo de B. Profesor, explíquese. Ejemplo. Estos tres vectores que he colocado acá son paralelos. 2,3, mi vector 2,3 es paralelo con el 20,30. ¿Por qué? Porque lo he multiplicado por 10. Son paralelos. Es paralelo también con el menos 6, menos 9. Observa, es paralelo con el menos 6, menos 9. También son paralelos. Le he multiplicado por menos 3. Profe, pero a mí me han enseñado, profe, que existen, muchachos, los vectores, en este caso, antiparalelos. Y en verdad, chicos, eso no existe. Si alguna vez escuchas vectores antiparalelos, bueno, eso no sé de dónde lo han sacado, pero no existe el antiparalelismo. Vamos ahora a ver lo que se llama componentes de un vector. Las componentes de un vector. Y en este caso vamos a empezar con las componentes en el plano cartesiano. Nuevamente he dibujado mi plano cartesiano de la forma XY. Tengo mi vector A. Y en este caso el vector A sabemos que es el par ordenado X, Y. Eso nadie lo puede negar. Entonces, chicos, sabemos de que el vector A, que es el par ordenado X, Y, lo puedo expresar como la suma de dos pares ordenados. El par ordenado de la forma X, 0, observen aquí, el X, 0 más el 0, y en este caso ahí me doy cuenta de que estoy cumpliendo con un axioma de la suma. La suma de dos vectores me da un vector. Y viceversa, un vector lo puedo descomponer en la suma de dos vectores. Funciona. Puedo factorizarle el X, voy a factorizarle el Y a cada par ordenado y me va a quedar que el vector A es X veces el 1,0 más Y veces el 0,1. En ese instante respiramos y definimos lo que se conoce los vectores unitarios convencionales, en este caso el vector Y y el vector J. Los vectores unitarios convencionales. Vamos a dibujar al vector Y y al vector J. Como esto es el vector A de par ordenado X, Y, el vector Y es el par ordenado 1,0 que estará aquí. Y el vector J es el par ordenado 0,1 que estará aquí. ¿Estamos claros? Son vectores. Quiere decir de que yo al vector A lo puedo expresar en función de par ordenado o en función de sus vectores unitarios X, Y J. Quiere decir, muchachos, que yo ya sé cómo expresar un vector en par o lo puedo expresar en función de IJ. Y finalmente, chicos, ese XY es la componente en X y ese AI o ese IJ es la componente Y. En cristiano, todo vector se puede expresar como la suma de sus componentes rectangulares. La suma de sus componentes rectangulares. Acá tenemos lo que se conoce como vector unitario. Profesor, ¿qué es un vector unitario? Yo les enseñé, y es muy importante que entiendas. Si yo tengo un vector A de la forma X, Y, siempre va a haber un vector unitario en esa dirección, que tiene la misma dirección, observen que el vector A, que tiene el mismo sentido que el vector A, solo se diferencia en el módulo. Como su nombre lo dice, unitario. ¿Qué significa vector unitario? Que su módulo es la unidad. Su módulo es la unidad. ¿Cómo hallo yo el unitario de un vector? Pues fácil, por un poquito de razones geométricas, ¿no? Si al vector A lo divido entre su longitud, lo que voy a obtener es una unidad, pues. Si tienes un vector de módulo 20 y lo divido entre 20, vas a obtener la unidad. Quiere decir de que el vector unitario es el vector dividido entre su módulo. Así se va a calcular el unitario. Y va a haber problemas donde te van a dar estos datos. Te van a dar el módulo, tú vas a calcular el unitario y se puede calcular el vector A. Tenemos tres formas de expresar un vector. Observa, par, unitarios y J,
o como el módulo por su unitario. Son tres formas que todo alumno debe aprender a representar un vector. Vamos con lo que al alumno pues en clase también le gusta y es lo que se conoce como el sistema tridimensional. El sistema tridimensional. El sistema tridimensional, ya en el espacio son tres ejes perpendiculares entre sí. Tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. En realidad X es hasta el fondo, Y es hasta el fondo, Z es hacia abajo también todo. Pero solo he dibujado la mitad de los ejes, se podría decir, con la finalidad de que el gráfico se vea más lindo. En este caso, tenemos ya los ejes y he dibujado un vector en el espacio que es el vector A. Este vector en el espacio que es el vector A es la terna, ya no es el par, es una terna representada por X y Z. Es X y Z. Profesor, ¿y cómo calculo las componentes? Pues para calcular las componentes, lo que tienes que hacer es trazar perpendiculares, en este caso, a cada eje, y en este caso, proyectar el vector A sobre los planos. Quiero que observes acá, hay un plano que es el plano XZ, aquí atrás hay un plano que es el plano YZ, y aquí abajo hay un plano que es el plano XY. Si tú tienes el vector A, proyectas el vector A sobre el plano XY, y aquí, muchachos, me va a salir una de las componentes del vector. Y esta componente tiene dos componentes más, que son una en el eje X y otra en el eje Y. También el vector A lo proyecto sobre el eje Z y obtengo la otra componente del vector. Profesor, eso no se ve bien gráficamente, no soy bueno en la geometría del espacio, es que es verdad. Algunos alumnos quizás nunca han llevado geometría del espacio. Aquí se ve mejor. Observen, si yo tengo un par ordenado o una terna de la forma X y Z, lo primero que tienes que darte cuenta es que yo podría expresar ese vector como la suma de tres vectores. El X y Z sería el X00 más el 0 y 0 más el 0, 0, 0, Z. Y ahí voy a tener al vector, en este caso, a mi vector A. Voy a factorizarle el X, el Y y el Z a cada terna y mira lo que me queda. El X por 1, 0, 0 más el Y por el 0, 1, 0 más el Z por el 0, 0, 1. Y en ese instante hay que recordar que ya conocemos a los unitarios Y, ya conocemos al unitario J y va a aparecer un nuevo unitario que se llama el unitario K. Acá tenemos los unitarios I, J y K, que son los unitarios convencionales. Los unitarios convencionales. Profe, esos unitarios convencionales me permiten a mí que si yo tengo un vector de la forma X y Z, lo puedo escribir en función de los unitarios convencionales XY, IJ, Z, ZK. Normalmente tú nunca, y vas a ver ahorita en los problemas, normalmente tú nunca tienes que dibujar al vector. El vector ya te lo van a dar dibujado a ti. Lo que tienes que hacer es interpretar. Cuando te den una terna, saber que tienes tres componentes y esta es la primera componente, segunda componente y la tercera componente. Si quisieras dibujarlo, pues ya ahí vas a tener que un poquito de tu geometría del espacio. Por ejemplo, los que conocen un poco de la geometría del espacio saben que aquí se funciona el teorema de las tres perpendiculares. Acá funciona el teorema de las tres perpendiculares. Primera perpendicular, segunda perpendicular, si yo uno aquí, esa es la tercera perpendicular. Entonces, hay conceptos más complejos de los vectores. Hay vectores hay conceptos más complejos. Por ahí al final he puesto un problema ya como para romper cerebros, pero es muy importante eso. Vamos a ver acá, vamos a ver aquí. Estamos en mute todos. Vamos a ver aquí unos ejemplos que he puesto aquí. Dos ejemplos sencillísimos, uno en el plano y el otro en el espacio, que es lo que yo necesito. Y veamos. Cuando tú tengas el vector en par, alégrate. Porque si tengo el vector en par, tengo el unitario. ¿El unitario cómo se calcula? El vector sobre su módulo. 5 y 12, notable. Así que si tú le haces raíz cuadrada a la suma de los cuadrados, ya sabes que te va a dar 13. Entonces, el unitario será menos 5 treceavos, 12 treceavos. Si calculas el módulo del unitario, te va a dar la unidad.
De la misma forma para las ternas, observa, en el espacio se divide una terna de la forma 2, menos 3,5. El unitario de ese vector B se calcula como el vector dividido entre su módulo. Profesor, ¿cómo calculo el módulo de un vector en el espacio? De la misma forma, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Eso funciona en el plano y en el espacio. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Profe, y eso de ahí se puede demostrar claro. Si esto es x y esto es y, esto es raíz de x cuadrado y cuadrado. Y como esto es z, si tú aplicas Pitágoras en el triángulo que está aquí perpendicular al plano XY, se demuestra esa situación. Podría demostrarse. Pero chicos, eso tiene que ver un poquito con la geometría del espacio. Si es que tienes dificultades con la geometría, algunos en la plana sufren, imagínate en el espacio, les va a costar más. Hay que tratar de entender que el módulo sigue funcionando como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 9 y 4 13, 5 al cuadrado 25, 38 raíz de 38. Finalmente, el unitario del vector B lo tenemos como 2 entre la raíz de 38, menos 3 entre la raíz de 38 y 5 entre la raíz de 38. Dificultad en los ejercicios. En los ejercicios te van a dar gráficos ya realizados y tú vas a tener que hallar los puntos. Tú tienes que hallar los puntos. Tú tienes que hallarlos. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Ya para terminar la parte de los vectores. E iniciar con los ejercicios. Presten atención porque la parte de multiplicación a muchos les trae problemas. Vamos a ver la primera multiplicación que se llama en este caso el producto escalar de los vectores. Quiero que observes de dónde parte la definición de producto escalar. Escúchame bien. Nosotros sabemos que la resultante de dos vectores es la suma de los cuadrados más el doble producto por el coseno del ángulo que forman. Acá tenemos dos vectores A y B, esa es la resultante. La diferencia también, ya lo sabemos. ¿Cómo sabemos si dos vectores son perpendiculares? Y chicos, dos vectores son perpendiculares cuando el módulo de la suma es igual al módulo de la diferencia. Profe, a ver, explíquese. La única figura geométrica que cumple con que la suma, porque si este es el vector A y este es el vector B, este sería el vector A más B, y este sería el vector B menos A, o A menos B, como quieras escribirlo, como quieras representarlo. Ustedes se dan cuenta de que el rectángulo es la única figura donde la suma y la diferencia son iguales en módulo. Y como es la única figura geométrica, ahí concluyo de que A y B son perpendiculares. Entonces, cuando a ti te pregunten cuándo dos vectores son perpendiculares, no responda lo que todos los alumnos de todas las academias responden. Todos los alumnos responden que dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar es cero. Pero esa es la conclusión final. Si tú quieres ir al inicio, al génesis de todo, el inicio es de que dos vectores son perpendiculares cuando la suma, el módulo de la suma, es igual al módulo de la diferencia. Y como ves acá, a ver un poquito de álgebra, no lo he puesto acá porque quiero que apelar a su capacidad algebraica. Si tú igualas estas ecuaciones, se van la raíz, se van los cuadrados y me queda de que 4AB coseno es 0, ¿sí o no? 4AB coseno es 0. Bueno, ese 4 pasa a dividirme a 0 y se demuestra de que AB coseno es igual a 0. En ese instante los físicos, y en este caso los matemáticos, a este producto que tú ves AB coseno de teta, le llamaron producto escalar. ¿Cómo se define el producto escalar, chicos? El producto escalar se define como el A punto B, producto punto, módulo de A, módulo de B por el coseno del ángulo que forman los vectores. Si los vectores son perpendiculares, el ángulo es 90 y por lo tanto el producto escalar es 0. Y eso ya debemos de conocer. Pero recuerda el génesis. Dos vectores son perpendiculares cuando el módulo de la suma es igual al módulo de la diferencia. Ahí, muchachos, vamos a hablar de un producto escalar. El producto escalar, escúchame, tiene algo también importante. ¿Por qué se llama producto escalar? Porque si te das cuenta, el producto escalar de dos vectores no me da un vector, porque mira, el módulo de A es un número, el módulo de B es un número y el coseno es un número. El producto de tres números me da un número, quiere decir de que el producto escalar me da como resultado un escalar. Por eso se llama producto escalar, porque vas a multiplicar dos vectores
y el resultado va a ser un escalar. El producto escalar es conmutativo. ¿Qué significa eso? De que A punto B es igual a B punto A. No pasa nada. Hay que tomar en cuenta también de que ¿a qué sería igual A punto A? Algunos libros lo ponen como propiedad, pero hay cosas que el alumno debe de deducir y darse cuenta. Si tú quisieras hallar el A punto A, sería módulo de A por módulo de A, módulo de A al cuadrado, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma A con A? 0, y el coseno de 0 es 1. Quiere decir que el A punto A que sería igual al módulo de A elevado al cuadrado. Ahí tenemos lo relacionado al producto escalar. Profe, y en los problemas yo quiero con los pares, porque a mí me gustan los pares. Pues chicos, escúchame bien. Con los pares o con las ternas vas a aplicar lo siguiente. Bueno, acá hay una pequeña demostración. Si tu vector A es este par ordenado, XA y A lo puedes expresar en función de IJ, y el vector B es este par ordenado, XB y B lo puedes expresar en IJ también, entonces el producto punto se demostraría haciendo el producto aplicando la ley distributiva. Este por este, este por este, este por este, este por este. Te van a salir 4 términos. XA, XB y I. XA, IB y J. IA, XB, JI. IA, IB, JJ. Pero aquí te das cuenta que cuando haga el I.I, el I.I ese es 1 por el coseno de 0, eso es 1. Pues. Cuando haga el IJ, como son perpendiculares, I con J eso me da 0, J con I eso me da 0, J con J eso me da 1. Finalmente, ¿qué deducimos? Escúchame bien y esto funciona por los siglos de los cielos, amén. Si tienes par o tienes terna, da igual, el producto punto es la suma del producto de las componentes. Quiere decir, XA, XB lo multiplico, me da el primer producto, y A y B lo multiplico, me da el segundo producto. ZA, ZB lo multiplico, me da el tercer producto. Sumo esos productos y eso es el producto escalar. Ahí tendríamos el producto escalar. Y finalmente, chicos, vamos con lo que se conoce el producto vectorial. Y este es un poquito más delicado, pero nada del otro mundo, escúchame bien. En geometría del espacio, al alumno se le enseña de que dos rectas secantes forman un plano. De la misma forma, dos vectores también forman un plano. ¿Cómo concluyo eso? Porque tú sabes de que dos vectores tienen sus líneas de acción que son dos rectas, ¿no? Y si dos vectores son secantes, las rectas también son secantes y forman un plano. ¿Estamos claros? Quiere decir que acá tengo el vector A y el vector B que van a formar un ángulo aquí, ¿ya? Y que forman un plano. ¿De qué trata el producto vectorial? El producto vectorial trata de que vamos a aplicar el famoso aspa, A aspa B, y vamos a obtener un tercer vector, por eso se llama producto vectorial, porque el producto de dos vectores me da un vector, y ese tercer vector es perpendicular al plano que forman los vectores A y B. Como tú ves ahí, este vector C es perpendicular al plano que forman los vectores A con B. El A aspa B, regla de la mano derecha, pues todos ahí con su mano a ver, regla de la mano derecha. Los 4 dedos de la mano derecha, excepto el pulgar, observen, excepto el pulgar, vamos a barrer el A por B y el pulgar me indica la dirección de C. Si todos hacen ese movimiento A aspa B, y bueno, no lo hago, pero voy a activar mi cámara con fe, para mostrarle la mano. Observen, acá está, estos dedos, regla de la mano, observen, A aspa B, pulgar, queda, A aspa B, pulgar, queda. Entonces, muchachos, es muy importante hacer el A aspa B. Tengo el vector C y por lo tanto, muchachos, si tú hicieras el B aspa A, barre con tus dedos B aspa A, vas a obtener el vector que está hacia abajo, que sería el vector menos. Vamos con la parte analítica, sabemos. Toda terna en el espacio, muchachos, no te olvides, toda terna se puede expresar en función de los unitarios IJK. Todo vector B también de la forma IJK con sus respectivas componentes. Y vamos a resolver el producto. Yo sé de que a algunos no les gusta en el álgebra
En el álgebra sufren con los binomios, imagínate con los trinomios, pero aquí hay que hacer el producto todos contra todos. Este elemento multiplica estos tres, este elemento multiplica estos tres y este elemento multiplica estos tres. Tranquilo, porque yo ya lo hice, así que tú tranquilo. Cuando hayas los 9 términos que te van a salir en el resultado, hay 3 términos que nos van a dar 0. ¿Quiénes son y por qué? ¿Quiénes son y por qué? Primero, el I, JJ y KK no va a poder producto aspa porque, a ver, barre tus manos en 2 vectores II, en 2 vectores AA, en 2 vectores PP, no vas a poder barrer. ¿Qué vas a barrer ahí? No va a haber plano tampoco. ¿Qué plano vas a sacar con II? Para que haya plano tiene que haber 2 vectores diferentes, para que haya plano. Y en el II no hay plano. Así que estos términos de acá son ceros. Finalmente me va a quedar el resto de términos y ahí se va a aplicar esta reglita. Ven este gráfico arribita, IJK. Recuerda, I aspa J, K. J aspa K, I. K aspa I, J. Estamos hablando en sentido antihorario. Si lo haces en sentido horario, J aspa I menos K. I aspa K menos J. K aspa J menos I, si lo haces en sentido horario. Finalmente, chicos, esto es para la demostración. Hay una forma práctica que deben de aprender todos. Cuando a ti te piden que hagas el aspa B, vas a ir al arreglo que se conoce como un arreglo rectangular o determinante, y vas a dibujar y vas a escribir 3 filas. La primera fila, IJK, siempre con signos más, menos, más, siempre en ese orden alternado, más, menos, más. Aquellos que ya conocen un poquito es desarrollo de determinantes por menores y cofactores. Los que no, con fe, métanle, con fe. La segunda terna, o en la primera terna, ¿no? El vector A se coloca en la segunda fila y en este caso el vector B se coloca en la tercera fila. Y se aplica, muchachos, lo que se llama eliminación de filas y columnas. Observen aquí. Vamos a eliminar la primera fila con la primera columna. Primera fila con la primera columna y me quedan estos 4 elementos que ves acá. Y vamos a hacer producto en aspa. Y te vas a dar cuenta que me queda IAZB, ahí está, menos, vamos a hacer una comparación, vamos a hacer la razón aritmética de esos productos. Y en este caso, ZA y B, ¿no? Ahí tenemos la primera componente del vector. Luego, primera fila, elimino segunda columna, esos 4 elementos le hacemos aspita, XA, ZB, XBZ, pero eso por signo negativo, lo tienes aquí. Y finalmente, muchachos, la primera fila con la tercera columna, estos 4 elementos le hacemos aspita XA y B, menos IA, XB. Y eso es el producto vectorial.